El sol aún no alcanzaba su punto más alto cuando Elizabeth, vestida con un sencillo vestido azul celeste y una capa ligera, caminaba con pasos apurados por los pasillos del castillo de Camelot. Su corazón latía con emoción contenida. Después de despedirse afectuosamente de sus hermanas y su padre tras el desayuno, no quiso perder más tiempo. Su mente estaba con Goku. Al llegar al campo de entrenamiento, el sonido del acero chocando la recibió. El repiquetear de las espadas, las órdenes claras de Lionel y los gritos coordinados de los caballeros llenaban el aire. Desde detrás de una columna de piedra, Elizabeth los observó en silencio. Goku, enfundado en su armadura, se movía con velocidad y elegancia mientras intercambiaba golpes con Lionel. Había fuerza en su postura, pero también una gracia que la cautivaba. Uno de los jóvenes caballeros, al notar su presencia, interrumpió la práctica con una sonrisa pícara. «Señor Goku», gritó señalando hacia Elizabeth. «Tiene una visitante muy especial». Goku, con la respiración agitada por el ejercicio, detuvo su espada justo antes de que Lionel arremetiera de nuevo. Giró la cabeza y ahí la vio, de pie, a contraluz del sol, con esa mezcla de dulzura y determinación que lo desarmaba por dentro. Una sonrisa cálida se formó en su rostro. «Con su permiso, Lionel», dijo mientras bajaba su espada. Lionel asintió con media sonrisa, cruzándose de brazos. «Ve, muchacho. No todos los días una princesa te busca con esa cara de ilusión». Los demás caballeros se rieron entre murmullos mientras Goku se acercaba a Elizabeth, limpiando el sudor de su frente con una tela que llevaba al cinto. Al llegar a su lado, la miró con ternura. «Buenos días, princesa. ¿Te despertaste temprano solo para ver cómo me gano los regaños de Lionel?» Elizabeth le sonrió suavemente, un poco tímida. «Buenos días, caballero. La verdad vine a ver si aún querías pasar el día conmigo antes de que tenga que regresar». Goku se acomodó el guante de su mano derecha y respondió sin pensarlo demasiado, pero con honestidad en la voz. «Siempre quiero pasar el día contigo, Elizabeth». Ella bajó la mirada con una sonrisa, sintiendo que ese simple gesto valía más que cualquier joya o banquete. «Entonces puedes alejarte un rato de tus espadas y tus deberes para acompañarme». Goku asintió con determinación. «Por ti, claro que sí». Tomándola del brazo con suavidad, ambos comenzaron a caminar, dejando atrás el campo de entrenamiento, mientras los caballeros silbaban y bromeaban entre ellos, y Lionel murmuraba con una media sonrisa. «El chico se está enamorando». Y a lo grande. El día se desplegaba con serenidad sobre los adoquines del reino. Goku y Elizabeth caminaban por las calles de Camelot como dos jóvenes que apenas reparaban en la realeza o la caballería, simplemente disfrutando el tiempo juntos. Él vestía ropa ligera pero aún llevaba consigo el porte de caballero, mientras ella, con una capa sencilla sobre su vestido, se esforzaba por pasar inadvertida, aunque su presencia irradiaba nobleza. Mientras caminaban por la plaza, Elizabeth no tardó en notar algo que la hizo sonreír con curiosidad. Cada persona que se cruzaba con Goku lo saludaba con una mezcla de respeto y familiaridad. Panaderos, herreros, niños, ancianas, soldados de patrulla, todos parecían tener algo amable que decirle, un gesto que compartir. Él respondía siempre con una sonrisa sincera, una palabra justa, o una mano dispuesta a ayudar. «Vaya», comentó Elizabeth con suavidad. «No sabía que fueras tan querido en el reino». Goku se encogió de hombros, algo apenado. «No hago nada especial», dijo mientras cargaba unos sacos pesados para un comerciante. «Solo intento ser útil». Continuaron su paseo y llegaron al mercado. Ahí, una disputa entre dos vendedores amenazaba con escalar. Goku se acercó rápidamente, medió con firmeza y los calmó con palabras sencillas pero llenas de autoridad. Luego, más adelante, regañó con suavidad a un grupo de niños que estaban a punto de hacer travesuras con un carrito de fruta. Cuando los pequeños lo reconocieron, todos corrieron a abrazarlo. «Goku. Goku. ¿Nos enseñarás a pelear como caballeros? Nos prometiste una historia sobre dragones». Goku rió, se agachó y comenzó a contarles una historia exagerada, mezclando partes reales con toques fantásticos. Elizabeth lo observaba con atención, conmovida. No era solo la fuerza lo que lo hacía especial. Era su bondad, su simplicidad, esa forma tan humana de mirar al mundo, incluso desde su posición.
Mientras Goku seguía hablando con los niños, una anciana de cabellos blancos y rostro arrugado como la corteza de un viejo árbol se acercó a Elizabeth. Le puso una mano con suavidad sobre el brazo y le susurró con ternura. Tiene mucha suerte, princesa. No se imagina cuántas muchachitas sueñan con ese caballero, y no solo por lo apuesto que es, sino por cómo es por dentro. Ese chico tiene un corazón más grande que este reino. Elizabeth, sorprendida por la franqueza y dulzura de la mujer, se sonrojó ligeramente. No supo qué responder, solo asintió con una sonrisa tímida. La anciana se despidió y se marchó, dejándola sola en sus pensamientos mientras miraba a Goku rodeado de risas infantiles. Sintió que el corazón le latía con más fuerza. Ese momento fue distinto a todos los anteriores. No era el simple afecto que sentía por alguien bondadoso, era algo más profundo. Como si cada gesto de Goku dibujara un nuevo espacio en su corazón. Y en ese instante, lo supo. Estaba enamorada. El paseo de ambos continuó, lento y agradable, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Goku la condujo por las calles principales del reino, señalándole edificios, plazas y estatuas, contándole anécdotas con su estilo despreocupado y honesto. Este es el camino que tomaba todos los días cuando recién llegué, dijo Goku, señalando una avenida adoquinada rodeada de arbustos floridos. Apenas conocía a nadie y no entendía bien cómo funcionaban las cosas aquí, pero hubo gente que me ayudó más de lo que puedo explicar. Mientras avanzaban, Goku fue saludando a varios ciudadanos. A cada uno lo trataba con cercanía, y en respuesta, la mayoría lo tuteaba sin dudarlo. «Hey, Goku. ¿Aparecerás otra vez en la competencia de espadas? Oye, muchacho. Mi hija sigue hablando de cuando le llevaste agua durante la sequía, deberías venir a cenar un día de estos». Elizabeth escuchaba todo en silencio, asombrada. No era común que alguien de tan alto rango militar fuera tratado con tanta confianza. Pero Goku no parecía molesto ni incómodo por eso. Al contrario, sonreía con una naturalidad que la hacía sentir que esa era su verdadera esencia. Él no gobernaba con autoridad, sino con respeto ganado a base de actos, de entrega sincera a su comunidad. Entraron al mercado central, una gran explanada cubierta de toldos coloridos y repleta de aromas a especias, pan horneado y flores frescas. Los comerciantes no tardaron en notar su presencia. «Goku. Viniste por fin a probar los dátiles que te prometí», gritó un frutero, lanzándole una pequeña bolsa con habilidad. «No me digas que al fin te animaste a traer a tu prometida», dijo en broma una mujer que vendía hierbas medicinales. Elizabeth rió, algo abochornada pero divertida por la familiaridad con la que todos se dirigían a Goku y cómo la incluían en el ambiente con tanta facilidad. Él, algo sonrojado, solo agitaba las manos, negando con la cabeza. «No, no. Ella bueno, ella es Elizabeth, la princesa de Lyonés». «Vaya», exclamó el panadero. «Ya decía yo que tenía cara de noble. Pero mira qué suerte tienes, Goku». «Cállate, Ronin», replicó Goku, riendo. «No metas ideas en sus cabezas». Elizabeth solo observaba, sintiendo como algo cálido crecía en su pecho. Escuchar tantas historias de cómo Goku había repartido comida durante un invierno crudo, cómo ayudaba a levantar techos tras una tormenta, o cómo jugaba con los niños huérfanos del barrio más humilde era como descubrir capas ocultas de un alma pura. Mientras caminaban entre los puestos, ella lo miraba con una sonrisa cada vez más difícil de ocultar. No era un príncipe de cuentos. Era mejor. Era real, cercano, humano, y extraordinariamente bueno. Y en lo profundo de su corazón, Elizabeth pensó con certeza: si esta fuera mi casa, él sería mi hogar. Goku y Elizabeth llegaron juntos a los establos del castillo. El aroma a heno fresco y cuero impregnaba el aire, mientras los relinchos suaves de los corceles llenaban el ambiente. Al verlos llegar, uno de los mozos se adelantó con una leve reverencia. «¿Nos podrías preparar 2 caballos?», pidió Goku con una sonrisa tranquila. «Queremos dar una vuelta por los caminos del bosque cercano». «Por supuesto, caballero», respondió el joven con entusiasmo. Elizabeth lo miraba con una mezcla de emoción y ligera inquietud. Cuando Goku notó su expresión, ladeó un poco la cabeza, curioso. «¿Ocurre algo?».
Elizabeth bajó un poco la mirada, con una tímida sonrisa. No soy muy buena montando, confesó suavemente. Aprendí lo básico, pero no practico desde hace mucho. Goku soltó una leve carcajada, sin burla, solo con esa calidez suya que parecía disipar cualquier inseguridad. Entonces estamos igual, dijo encogiéndose de hombros. No soy precisamente un experto. En mi mundo bueno, digamos que ando más por el aire que a caballo. Ella rió, divertida por la idea, mientras Goku se acercaba a los animales que habían traído. Los dos caballos, imponentes y fuertes, se mostraban un poco inquietos al principio. Uno resoplaba con impaciencia, moviendo las patas con brío. Pero Goku, con una calma natural, se les acercó, tendiéndoles la mano como si los conociera de toda la vida. Les murmuró algo suave, no palabras, exactamente, más bien sonidos armónicos y pausados, y luego pasó sus dedos por sus crines con lentitud. En pocos segundos, ambos corceles bajaron la cabeza, completamente tranquilos. Elizabeth observaba con asombro, casi como si estuviera viendo magia. ¿Qué hiciste?, preguntó con fascinación. Uno de los mozos, que había estado observando también, se acercó a Elizabeth y le susurró con tono cómplice. El caballero Goku tiene una forma especial de tratar a los animales, mi señora. Los caballos, los perros, incluso los halcones de caza, todos lo buscan como si lo conocieran desde antes. Elizabeth miró a Goku de nuevo, esta vez con una admiración distinta. No solo era fuerte y noble, también tenía una sensibilidad que lo conectaba con lo más puro de este mundo. Goku, ajeno al murmullo, se giró hacia ella y le ofreció la mano. Ven, montarás conmigo primero, le dijo con una sonrisa luminosa. Te muestro cómo lo hago, y luego puedes intentarlo tú. ¿Qué dices? Elizabeth tomó su mano sin dudar. El sol de la mañana les daba de frente, pintando con luz dorada sus siluetas mientras se preparaban para partir. Y en ese instante, entre brisas suaves y el crujido del heno bajo sus pies, los dos compartían la promesa de una aventura tranquila, lejos del bullicio y los deberes, solo ellos, dos corazones cada vez más cerca. Goku y Elizabeth cabalgaron lentamente por los caminos que rodeaban Camelot, dejando atrás el bullicio del mercado y la calidez de las calles empedradas. El paisaje se volvía más sereno con cada paso de sus corceles, la brisa acariciaba suavemente sus rostros, mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo las nubes de tonos dorados y rosados. Quiero mostrarte un lugar especial, dijo Goku con una sonrisa tranquila, guiando su caballo por un sendero rodeado de árboles altos. Elizabeth lo siguió en silencio, observando cómo incluso en el silencio, Goku parecía estar en paz con el mundo. Tras unos minutos, los árboles se abrieron para revelar un lago cristalino. La superficie del agua reflejaba los colores del atardecer como si fuera un espejo encantado. Aquí vengo a veces a meditar y a practicar magia con Merlín, dijo Goku, desmontando con agilidad. Elizabeth bajó con un poco más de torpeza, pero Goku la ayudó, ofreciéndole su mano. Sus dedos se rozaron por un instante más de lo necesario. Es hermoso, susurró Elizabeth mientras se acercaba a la orilla. Ambos se sentaron en una gran roca plana, sin decir palabra por unos momentos. El sonido del agua, las hojas meciéndose al viento y el canto de algunos pájaros creaban una melodía suave, envolvente. Goku tomó una pequeña piedra y la lanzó al lago, haciendo que rebotara varias veces sobre la superficie. Este lugar me hace sentir ligero, dijo. Como si todo fuera más fácil de entender aquí. Elizabeth lo miró de reojo, con una sonrisa tierna. Tal vez porque aquí puedes ser simplemente tú. Goku giró el rostro hacia ella, sorprendido por lo certero de sus palabras. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. No necesitaban decir nada más. El silencio entre ellos no era incómodo, era cálido. Cómplice. El sol brillaba con fuerza en lo alto del cielo cuando Goku y Elizabeth retomaron el camino a caballo. Sus siluetas se deslizaban suavemente por los senderos rurales, hasta que el verde fértil de los campos de cultivo comenzó a extenderse frente a ellos. El aire olía a tierra fresca, a hojas vivas y a trabajo honesto. Los campesinos, al ver llegar a Goku, levantaron la mano para saludarlo con sonrisas abiertas y palabras cálidas. «Señor Goku», exclamó un hombre mayor con la camisa remangada y la frente cubierta de sudor.
Llegas justo para ver cómo va la cosecha de nabos. Esos son los que plantaste tú mismo, ¿verdad? Preguntó Goku con entusiasmo, desmontando del caballo. Los mismos. Rió el campesino. Y están creciendo como si los cuidara un espíritu del bosque. Elizabeth bajó también, con ayuda de Goku. Observó con atención cómo los trabajadores le hablaban con familiaridad y respeto, como si Goku fuera uno de los suyos. Uno de los niños corrió hacia él con una pequeña zanahoria en la mano y se la entregó con una sonrisa tímida. Para usted, señor caballero. Gracias, campeón, dijo Goku, acariciándole la cabeza con suavidad. Elizabeth no podía evitar sonreír. Había algo profundamente noble en la humildad de Goku. No era solo un guerrero fuerte, era alguien que entendía el valor del trabajo sencillo y compartido. ¿Trabajaste como granjero antes de venir aquí?, preguntó ella con curiosidad mientras caminaban entre las hileras de vegetales. Goku asintió, mirando las plantas como si fueran viejos amigos. Sí, cuando estaba casado, tenía una casa alejada de la ciudad. Cultivábamos mucho. Me gustaba sentir la tierra en las manos, ver cómo algo crecía desde cero era algo que me daba paz. Elizabeth lo miró con ternura, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Había una tristeza suave en su voz, pero también orgullo. No preguntó más. Sabía que él compartía lo que sentía necesario. Uno de los agricultores, al ver a la princesa observar con tanta atención, se acercó. Su Alteza, le diré algo si alguna vez decide quedarse por estos rumbos, le aseguro que el señor Goku le puede enseñar cómo sacar los mejores tomates del reino, bromeó entre risas. Goku se rascó la nuca, un poco apenado. Tal vez pueda darte algunas verduras de mi pequeña cosecha personal antes de que regreses a Lyonés, le dijo a Elizabeth, bajando la voz y sonriendo con calidez. ¿Verduras de Goku?, respondió ella con una sonrisa coqueta. Eso es algo que definitivamente no quiero perderme. Ambos rieron con ligereza, mientras la brisa mecía los campos y el sol seguía iluminando la escena como si el mundo conspirara a su favor. Tras pasar un buen rato en los campos, Goku y Elizabeth decidieron regresar al reino para almorzar con Lionel y su familia, como Goku había prometido. Cabalgaron tranquilos, con el ritmo pausado de quienes no tienen prisa, disfrutando del sol y de la compañía mutua. Al llegar a los establos, Goku desmontó con agilidad y ayudó a la princesa a bajar con una delicadeza que le robó una leve sonrisa. Los mozos del establo se apresuraron a tomar las riendas de los caballos, y ambos caminaron a pie por los caminos adoquinados que llevaban hacia el hogar de Lionel. Durante el trayecto, el silencio era cómodo, hasta que Elizabeth rompió la quietud con una voz suave pero clara. Goku, dijo, sin mirarlo del todo, hoy ha sido uno de los días más hermosos que he vivido fuera del castillo. Goku la miró de reojo con una leve sonrisa. Me alegra mucho escucharlo, princesa. Elizabeth se detuvo un segundo, obligando también a Goku a frenar el paso. Lo miró con una mezcla de ternura y decisión. Estoy feliz de poder conocerte más, Goku. Feliz de ver quién eres realmente más allá de la armadura, más allá del título. Y, si soy sincera, creo que fácilmente podría enamorarme de ti. Por un momento, el corazón de Goku se sintió más ligero y, al mismo tiempo, más pesado. Sus ojos se suavizaron. No estaba acostumbrado a palabras tan directas, menos viniendo de alguien como Elizabeth. Gracias, Elizabeth, respondió con sinceridad, con una voz más baja. No sabes cuánto significan esas palabras para mí. Ella asintió levemente, y ambos retomaron la caminata. El ambiente había cambiado. No había nerviosismo, sino una comprensión silenciosa, una conexión que ya no necesitaba tantas palabras. Al llegar a la casa de Lionel, el bullicio de sus hijas y el aroma de comida casera los recibió con los brazos abiertos, como si la calidez de aquel hogar supiera que algo especial comenzaba a florecer entre el caballero y la princesa. Al abrirse la puerta, el cálido olor a comida recién hecha y pan horneado los envolvió de inmediato. La familia de Lionel los recibió con sonrisas sinceras. Las pequeñas hijas de Lionel corrieron a abrazar a su padre, mientras la esposa del caballero saludaba cortésmente a Elizabeth, quien respondió con la dulzura que la caracterizaba. Mira nada más. Bromeó Lionel mientras señalaba a Goku. Cada vez que este joven viene a casa, tenemos que cocinar como si tuviéramos una boda.
come como 3 hombres. Todos rieron, incluso Elizabeth, que lanzó una mirada juguetona a Goku. Este se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Durante el almuerzo, entre bocados generosos de guiso, pan suave y vino ligero, Lionel comenzó a contar cómo había conocido a su esposa. Cómo, de jóvenes, él la había visto trabajar en el mercado y se había enamorado de su risa antes incluso de hablar con ella. Su esposa, desde la cocina, añadía detalles con humor, corrigiéndolo cuando exageraba y riéndose de su propia timidez. Goku y Elizabeth escuchaban atentamente, compartiendo miradas cada vez que algo les resonaba. En los gestos, en la forma en que Lionel miraba a su esposa incluso después de tantos años, ambos sintieron algo muy parecido a un espejo de lo que estaba surgiendo entre ellos. Después del almuerzo, mientras Elizabeth jugaba con las niñas en el jardín y la esposa de Lionel daba instrucciones en la cocina con una soltura natural, Goku y Lionel se quedaron en la mesa, bebiendo un poco de hidromiel. Parece que le agradas, y mucho, dijo Lionel con una sonrisa sabiendo. Goku bajó un poco la mirada, serio por un momento. Eso es lo que me asusta, confesó. Me hace feliz estar con ella, pero no sé si lo que siento está bien. No solo por su posición, sino por lo que soy, por lo que cargo. Lionel cruzó los brazos y lo miró con esa mezcla de severidad y ternura que solo un hombre experimentado podría ofrecer. Goku, nadie elige de quién se enamora. Ni ella, ni tú. Pero sí puedes elegir si vas a actuar con verdad y responsabilidad. Eso es lo único que importa. Y si termino haciéndole daño sin querer, entonces asegúrate de ser siempre sincero. A veces, el amor no se trata de promesas perfectas, sino de la voluntad de ser honestos y caminar juntos, aun en medio de las dudas. Mira a mi esposa y a mí, no todo fue fácil. Pero aquí estamos. Goku asintió lentamente. No respondió de inmediato, pero sus ojos estaban cargados de gratitud. Gracias, Lionel. No sé qué haría sin estas charlas contigo. Probablemente estarías metido en algún lío diplomático por andar escapándote con princesas, dijo Lionel con una risa ronca. Ambos rieron, y por un momento, el peso del mundo se volvió un poco más liviano. El sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras Goku y Elizabeth caminaban por una calle más tranquila, alejada del bullicio del mercado. Las casas eran modestas pero cuidadas, con plantas trepando por algunas fachadas y ropa colgada al viento. La calle donde vivía Goku no tenía lujos, pero sí una calidez especial. Se respiraba vida sencilla y genuina. Aquí es donde vivo, dijo Goku con una sonrisa, señalando una pequeña casa de madera con tejas oscuras. No es nada impresionante, pero es cómoda. Me recuerda a mi hogar en cierto sentido. Elizabeth lo miró con dulzura. Había algo en su voz cuando hablaba de su día a día, de sus rutinas, que la hacía sentir más cerca de él. Más real. ¿Y cómo fue llegar aquí?, preguntó mientras caminaban despacio, sin rumbo fijo, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Goku se rascó la nuca, como hacía cuando hablaba de algo que le costaba. La primera semana fue difícil. No entendía muchas cosas. Las reglas, las órdenes, la forma de hablar de algunos caballeros me sentía fuera de lugar, como si no encajara. ¿Y qué hiciste?, preguntó ella, curiosa. Seguí adelante. Entrené más duro, observé a los demás, traté de aprender rápido. Supongo que lo que me hizo quedarme fue la gente y, con el tiempo, sentir que tenía un propósito aquí. Elizabeth lo observó en silencio por unos segundos, hasta que su voz rompió el aire suavemente. Goku, yo estoy empezando a sentir algo por ti. El joven caballero se detuvo por un segundo. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero luego se suavizaron, posándose en los de ella. Una brisa leve jugaba con el cabello de la princesa, y su corazón, que ya latía con fuerza, pareció detenerse por un instante. ¿De verdad?, preguntó, casi en un susurro. Elizabeth asintió, bajando un poco la mirada antes de volver a alzarla con firmeza. No lo digo por impulso. He estado sintiéndolo desde hace tiempo, desde nuestras cartas, desde que te vi en Lyonés, desde anoche. Un silencio cómplice los envolvió. Recordaron sin decirlo aquel momento en la taberna, cuando sus rostros se habían acercado tanto que podían sentir el aliento del otro, y cómo ese instante se esfumó por la interrupción del tabernero.
Yo también lo he pensado, confesó Goku, con un leve rubor en sus mejillas. Anoche, cuando casi se rió nervioso, sentí como si el mundo se detuviera. Como si solo estuvieras tú. Elizabeth sonrió, y sin pensarlo demasiado, se acercó un poco más a él. Y ahora no hay tabernero que nos interrumpa, dijo, en voz baja. Ambos rieron suavemente, aunque en sus miradas ya no quedaba rastro de humor, solo anhelo. La tensión romántica era palpable. Los centímetros entre sus rostros se desvanecieron lentamente, pero ninguno cruzó la línea. No aún. Goku alzó la mano y le acarició suavemente el rostro, apartando un mechón de su cabello. Su mirada estaba cargada de ternura y respeto. Quiero hacerlo bien, murmuró. No apresurarlo. Quiero merecer lo que estoy sintiendo, lo que tú estás sintiendo. Elizabeth asintió con una sonrisa suave, genuina. Entonces caminemos juntos sin prisa. Y así lo hicieron. Tomados de la mano, sin necesidad de decir más, continuaron su paseo por la calle donde Goku había aprendido a ser parte de Camelot. Esta vez, no como caballero sino como un hombre enamorado. El sol comenzaba a descender por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosados, mientras una leve brisa soplaba entre los árboles. Elizabeth y Goku caminaban en silencio por el sendero de regreso al castillo de Camelot, tomados de la mano. Ninguno quería decirlo, pero ambos sentían el nudo en el pecho que solo trae una despedida cercana. Goku, dijo Elizabeth con un tono suave, casi melancólico. La hora de regresar a Lionel se acerca. Goku apretó suavemente su mano, deteniéndose un instante para mirarla. Sus ojos reflejaban la misma tristeza contenida que ella sentía. Lo sé, respondió con voz baja. Pero me alegra que hayamos podido compartir este día. Ambos continuaron caminando hasta que llegaron a la entrada principal del castillo. El ambiente ya no era bullicioso como la noche anterior, y reinaba una calma solemne. Frente a los grandes portones de piedra, Goku y Elizabeth se detuvieron. Te prometo que te escribiré todos los días, dijo ella, con una sonrisa que buscaba ocultar la tristeza en sus ojos. Y yo también, respondió Goku, dando un paso más cerca. Aunque no sea muy bueno escribiendo, haré mi mejor esfuerzo. Palabra de Sai de caballero. Elizabeth rió suavemente ante la corrección, aunque no entendió del todo. Pero no le dio importancia. El momento volvió a envolverlos. Las palabras cesaron, y solo quedaron ellos dos, inmersos en esa atmósfera suspendida entre el deseo y la contención. Como aquella noche en la taberna, sus rostros comenzaron a acercarse. Lentamente. Con el mundo otra vez desvaneciéndose a su alrededor. Ya no había gente, ni deberes, ni títulos. Solo ellos. Sus labios estaban a escasos centímetros cuando, de repente, una voz rompió la magia del momento. Elizabeth. La princesa se sobresaltó ligeramente al escuchar su nombre resonando por el patio del castillo. Era la voz de Verónica, su hermana, que venía apresurada desde el interior del recinto. Ambos dieron un paso atrás de forma casi sincronizada, intentando recomponerse. Goku miró hacia otro lado disimuladamente, y Elizabeth fingió acomodarse el cabello, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al ver las mejillas encendidas de ambos, Verónica no tardó en darse cuenta. Oh, lo siento, dijo con una sonrisa traviesa. No quise interrumpir, aunque parece que ya lo hice. Elizabeth la miró con una mezcla de vergüenza y cariño. No pasa nada, ya iba a entrar. Goku se llevó una mano detrás de la cabeza, con su típica expresión de incomodidad. Fue bueno verte, Verónica. Igualmente, Goku, respondió ella con una ceja levantada y una sonrisa pícara. Cuida a mi hermana, aunque ya veo que lo haces bastante bien. Elizabeth, sin decir más, se giró una última vez hacia Goku. Sus ojos volvieron a encontrarse y, sin necesidad de palabras, compartieron una promesa silenciosa. Se despidieron con una mirada cargada de sentimientos no dichos, pero profundamente comprendidos. Goku la observó mientras se alejaba junto a su hermana, y por un momento, deseó que el tiempo pudiera detenerse solo un poco más. Mientras los últimos rayos de sol acariciaban los muros de Camelot, Elizabeth caminaba junto a Verónica por los patios empedrados que conducían hacia el carruaje. El ambiente estaba impregnado de nostalgia anticipada. Verónica, siempre perceptiva, no tardó en notar el brillo especial en los ojos de su hermana menor. ¿Puedo hacerte una pregunta?
dijo Verónica, mirándola de reojo. Claro, respondió Elizabeth con tono tranquilo, aunque presentía por dónde iría la pregunta. ¿Pasó algo entre tú y Goku? Preguntó sin rodeos, con una sonrisa medio curiosa, medio traviesa. Elizabeth bajó la mirada por un instante y negó con la cabeza. No, dijo con voz baja. Pero estuve a punto de besarlo. 2 veces. Verónica abrió ligeramente los ojos, sorprendida. ¿Qué? ¿Y por qué no lo hiciste? Elizabeth suspiró. Porque siempre pasa algo que lo interrumpe. Y supongo que aún no era el momento. Ambas subieron al carruaje donde ya los esperaban el rey Valtra y Margaret. El rey, al verla, sonrió cálidamente. Entonces, hija mía, ¿cómo estuvo tu paseo por Camelot? ¿Disfrutaste el día? Elizabeth lo miró con una serenidad inusual. No quería mentir. No después de lo que había sentido. Así que respiró hondo y comenzó a hablar, esta vez con el corazón abierto. Sí, padre. Paseamos por las calles, conocí a la gente que lo rodea, los lugares que visita. Vi cómo lo admiran, cómo lo respetan y cómo él los trata con tanta sencillez y calidez. Almorzamos con Lionel y su familia, cabalgamos, visitamos el lago donde medita. Fue uno de los días más bonitos de mi vida. El silencio llenó el carruaje por unos segundos. Margaret sonrió con ternura. Verónica cruzó los brazos, observando atentamente a su hermana. Y fue entonces cuando Elizabeth alzó la mirada y lo dijo, con la voz firme pero dulce. Creo que me estoy enamorando de él. El rey Valtra, aunque sorprendido, no pareció molesto. Al contrario, su expresión fue serena. Reflexionó un instante antes de responder. Elizabeth, dijo con gravedad paternal. Me alegra que hables con el corazón. Eres libre de amar a quien desees, siempre que ese amor sea honesto y verdadero. Pero debes estar segura de que él sienta lo mismo por ti. No quiero verte herida. Elizabeth asintió lentamente, con una leve sonrisa. Lo sé, padre. No espero respuestas inmediatas. Pero quiero seguir conociéndolo. Quiero saber si eso que está creciendo entre nosotros es real. Verónica, esta vez sin bromas, tomó la mano de su hermana y la apretó con cariño. Te apoyo, Liz. Solo no olvides quién eres. Y haz que él lo sepa también. El carruaje arrancó, alejándose poco a poco de las murallas de Camelot. Pero en el corazón de Elizabeth, la semilla de un amor puro y valiente ya había comenzado a florecer. El carruaje avanzaba por el camino de regreso a Lyonés, mecido suavemente por el trote de los caballos. En el interior, la atmósfera era relajada, cálida, incluso alegre. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, iluminando los rostros de los 4 pasajeros con tonos dorados. Margaret hablaba con entusiasmo sobre lo impresionante que era el castillo de Camelot, mientras Verónica recordaba con cierto orgullo cómo había ganado en esgrima a uno de los caballeros durante una demostración amistosa. Elizabeth escuchaba con atención, pero tenía la mente a medias en otro lado. Fue entonces cuando el rey Valtra, con una sonrisa maliciosa y tono juguetón, dijo: Debo admitir que Camelot ha cambiado mucho desde mi última visita, aunque me parece que lo que más ha cambiado es la actitud de cierta hija mía. Sus ojos se clavaron en Elizabeth con picardía. Tal vez deberías ponerte lista, hija, y casarte con ese joven Goku. Así podríamos traerlo a Lyonés y tener al guerrero más fuerte del reino de nuestro lado. Margaret y Verónica se rieron al instante. Elizabeth, en cambio, se sonrojó visiblemente, ocultando la sonrisa tras una mano mientras sacudía la cabeza. Padre, murmuró con una mezcla de vergüenza y cariño. Si eso llegara a pasar, lo más probable es que él termine llevándome a vivir a Camelot. Hubo un breve silencio, seguido de una carcajada general. Hasta el rey Valtra no pudo evitar reírse de buena gana. Vaya, vaya, exclamó, divertido. Esa respuesta fue digna de una reina, hija mía. Tal vez de una futura esposa de caballero, agregó Verónica con una sonrisa traviesa, mientras le daba un codazo suave a Elizabeth. Dejen de molestarla, intervino Margaret con suavidad, aunque también se notaba divertida. Pero sí, Elizabeth, se nota en tus ojos. Elizabeth solo sonrió, mirando por la ventana, sintiendo una mezcla de nervios y emoción crecer en su pecho. Afuera, el mundo seguía su curso. Pero en su interior, algo importante ya estaba comenzando a florecer.
Mientras tanto, en Camelot, Goku subía los escalones de la torre de Merlín con paso firme. La tarde comenzaba a teñirse de naranja, y el castillo estaba en calma. El viento soplaba suavemente, revolviendo aún más su cabello ya de por sí desordenado. Al llegar a la cima, empujó la pesada puerta del estudio mágico y entró. «¿Merlín?», preguntó con voz tranquila, esperando encontrar la lista para su sesión de entrenamiento mágico. Pero lo primero que vio no fue a Merlín, sino a Van, medio tirado sobre una alfombra encantada, sujetando una jarra medio vacía y con los ojos entrecerrados. «¡Ey, pelos parados!», dijo Van con su voz rasposa y tono burlón, levantando la jarra. «El caballero más suertudo del reino, mira nomás. Codeándote con una princesa y casi besándola en una fiesta de borrachos. ¿Qué historia, eh?». Goku frunció apenas el ceño, aunque en el fondo sabía que era inútil molestarse con Van. «¿Me estabas espiando desde aquí?», preguntó con tono seco pero sereno, cruzando los brazos. Van soltó una carcajada, medio entre risa y hipo. «Ja. ¿Yo? ¿Espiar? Claro que no». Se encogió de hombros. «Aunque, digamos que no soy el único que tiene los ojos puestos en lo que pasa entre tú y la princesita». Goku ladeó la cabeza, curioso. «¿A qué te refieres?». Van tomó otro trago y luego señaló hacia los estantes del fondo, donde brillaban unos cristales mágicos. «Merlín. Esa bruja sabe más de lo que dice, y últimamente, se ha mostrado bien interesada en tu amistad con la princesa Elizabeth». Goku permaneció en silencio por un momento, sin dejar de observarlo. Van esbozó una sonrisa traviesa. «Quién sabe, tal vez Merlín esté un poquito celosa. Aunque si me preguntas a mí, lo que le preocupa es que tú, muchacho, no seas tan fuerte contra ese tipo de magia». «¿Qué tipo?», preguntó Goku, alzando una ceja. Van lo miró fijamente, más serio por un instante. «El enamoramiento». Goku desvió la mirada, sin responder. El silencio se instaló brevemente, roto solo por el suave crujido del fuego mágico en la chimenea del estudio. Van volvió a reír, levantando su jarra como si brindara. «Salud por ti, pelos parados. Y por la princesa que logró lo que ni un ejército entero pudo, hacerte bajar la guardia». Van tomó otra larga bocanada de su jarra antes de mirar a Goku con una sonrisa ladeada. «Ey, pelos parados», dijo mientras rebuscaba entre unas cajas junto a él. «Ya que estás por acá, no vas a quedarte seco». Sacó una botella y sin previo aviso se la lanzó a Goku, quien la atrapó sin dificultad. Goku observó la etiqueta con curiosidad, luego a Van, y finalmente la destapó y dio un sorbo. «Está fuerte», comentó Goku, con una mueca de sorpresa. «Es como debe ser», dijo Van con una carcajada. «Si vas a beber, que sea por algo que valga la pena, o por alguien». Goku se acomodó en uno de los bancos rústicos del estudio, y por un instante el ambiente se relajó. Van dio otro trago, más lento esta vez, y su mirada vagó hacia una de las ventanas que daba al cielo teñido de rojo y violeta. «Sabes, eres un buen tipo, Goku. Se nota. Pero por eso mismo te voy a decir algo. Ten cuidado con Merlín». Goku lo miró con cierta sorpresa. «¿Con Merlín?». «Sí. No digo que sea mala, pero es peligrosa. Juega a su manera, siempre. Ya le hizo una jugarreta a Escanor, y al capitán también. No se la puede leer del todo. Tiene más secretos que ese gárgola de Couter». Goku no dijo nada, solo escuchaba. Van siguió hablando, su tono se volvió más introspectivo. «Cuando éramos los pecados capitales, no te voy a mentir, siempre me llevé bien con todos, pero nunca confié del todo en ella. King y Diane, por ejemplo, esos dos, al final, encontraron algo real. Algo que yo mismo tardé siglos en entender. Couter, ese muñeco de hilos rotos tiene más corazón del que aparenta, aunque ni él mismo lo crea. Escanor, era un maldito orgulloso, pero el más noble de todos. Y el capitán». Van bajó un poco la voz, y por un segundo pareció hablar con el alma. «Meliodas era mi hermano, mi mejor amigo. Me bancó incluso cuando hice todas las estupideces posibles. Era el tipo más fuerte que conocí, pero su mayor fuerza no estaba en los puños. Era lo que sentía. Lo que protegía. Por eso, cuando veo cómo miras a esa princesa». Goku lo observó con atención. «Me acuerdo de él». Un largo silencio se formó entre los dos.
Van bebió el resto de su botella y soltó un suspiro largo, nostálgico. Solo digo, pelos parados, si vas a dejar que eso crezca entre vos y Elizabeth, hacelo bien. Con el corazón entero. No dejes que nadie, ni siquiera Merlín, meta mano donde no debe. Goku asintió lentamente, sus ojos fijos en la botella que giraba entre sus dedos. Había mucho en qué pensar. Van sonrió de nuevo, aunque esta vez con un dejo de melancolía. Y si alguna vez necesitas un consejo, busca a alguien sobrio. Porque yo, claramente, no lo estoy. Ambos rieron suavemente. Por primera vez, Goku sintió que Van no solo lo aceptaba, sino que lo valoraba como parte de algo más grande que él mismo. Van se acomodó contra la pared de piedra con la botella en la mano, su mirada perdida en el cielo a través de la ventana abierta. ¿Sabes, Goku? Yo conozco a la princesa Elizabeth desde que era una mocosa, dijo con una sonrisa torcida. Siempre andaba correteando por ahí, curiosa, dulce, aunque algo testaruda. Goku lo miró, interesado. ¿Desde niña? Sí. ¿Y el capitán Meliodas? Bueno, él fue su protector. La cuidaba con todo lo que tenía, como si fuera su mayor tesoro. No solo porque se lo ordenaron, sino porque quería serlo. La veía como algo puro en medio de tanto desastre. Van giró la cabeza y clavó su mirada azul en Goku. Y te digo algo, pelos parados, si el capitán viera lo que vi anoche entre ustedes dos, estaría feliz. Esa niña que él cuidó con tanto esmero, finalmente encontró a alguien que también podría cuidarla bien. No solo con fuerza, sino con corazón. Goku bajó la vista, como si intentara ordenar las emociones que comenzaban a revolotear en su interior. Van, yo creo que estoy empezando a sentir algo por ella, confesó en voz baja. Es una persona maravillosa. Pero, a veces me preocupa. Ella es muy joven. No quiero aprovecharme de eso. Van soltó una carcajada fuerte y genuina. Joven. Se rió con fuerza mientras levantaba la botella. Escúchate, muchacho. Tú pareces un viejo hablando así. Mira, yo tengo unos 43 años encima, dijo golpeándose el pecho, y me enamoré de una hada que tiene más de 1000. Y no es chiste. Goku lo miró con los ojos muy abiertos. 1000 años. 1000 y pico. Y aún así, cuando estaba con ella, me sentía como un joven de 20 que recién aprende a hablar con una chica. Van se rió entre dientes. La edad no siempre es lo que define una conexión, Goku. A veces, el alma reconoce a quien necesita, sin mirar cuántos inviernos lleva encima. Goku asintió, reflexionando. Supongo que, es difícil no sentir algo por ella. Es valiente, amable, y tan diferente a lo que esperaba de una princesa. Van sonrió con complicidad. Eso te pasa por tener prejuicios. Elizabeth es especial. Siempre lo fue. Pero lo que ella necesita no es a un caballero perfecto, sino a alguien que sea real. Alguien que esté ahí. Van se estiró y dio un último trago. Además, ¿qué edad tienes? 18. Van se le quedó viendo un momento, y luego soltó una carcajada descomunal que resonó por toda la torre. Goku, avergonzado, solo se rascó la nuca con una risa tímida. Bueno, tal vez tenga que madurar un poco más. Nah, dijo Van alzando la botella vacía. Solo no la dejes ir. Eso ya es bastante madurez. Ambos compartieron una mirada sincera. Por primera vez, Goku sintió que sus dudas eran escuchadas, y que tenía un aliado inesperado en este nuevo mundo de emociones.